Bueno, para analizar este informe vamos a recibir a Jordi Cañas, es eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente de Eurolat. Muy buenos días, señor Cañas, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ana Virginia, ¿cómo estáis? Sí. Vamos a analizar este informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. En principio, bueno, ¿desde dónde se comunica este informe? La verdad es que se esperaba que se hiciera en Venezuela, pero se solicitó el permiso para venir a presentarlo en el país. Se hizo la comunicación ante el CNE, no se recibió respuesta y se decidió presentarlo desde Bruselas vía telemática. ¿Es un hecho menor que no se haya podido presentar en Venezuela y se haya decidido hacerlo en Bruselas o no, señor Cañas? Bueno, no es un hecho menor en cuanto al mensaje político que significa que no haya habido respuesta a las peticiones de presentación del informe en Caracas, en Venezuela, ¿no? Eso no es menor en cuanto al significado que tiene ese impedir o no permitir, de forma más exacta, la presentación del informe en Caracas, que es donde se suele presentar los informes en la capital del país, donde se han celebrado las elecciones, ¿no? Pero no, eso no afecta en absoluto al contenido. Es más, es fruto de ese contenido, es fruto del trabajo de la Misión de Observación Electoral que el régimen ha decidido no responder para que no se pueda hacer esa presentación en Caracas. Yo fui presidente de la delegación del Parlamento Europeo a estas elecciones y estuve mano a mano y participando muy directamente de una parte del informe. Y es evidente que el régimen no le gustaba y no le ha gustado el informe y es por eso que ha reaccionado de esta manera, ¿no? Pero el informe es muy claro, es muy nítido, se ha presentado en la sede del Servicio Exterior de la Unión Europea y ha llegado a todos los medios de comunicación. Yo recuerdo una de las ruedas de prensa más multitudinarias que he vivido en política fue en Caracas, la presentación del informe. Supongo que eso no lo quiso repetir el régimen. Sí, ahora, ya nos había dicho el informe preliminar, sí presentado acá en Caracas, incluso antes de que terminara la misión de observación, presentado por Isabel Santos, que este era el CNE más plural y equilibrado de los últimos 20 años. Ahora nos presentan estas 23 recomendaciones. La, digamos, más significativa es la necesidad de separación de poderes del Estado, en especial del Poder Judicial. Hablan del Tribunal Supremo de Justicia para brindar de mayor autonomía al CNE. ¿Qué nos está diciendo eso, señor Cañas? ¿Qué nos dice esto? Bueno, yo estuve en aquella rueda de prensa, también intervino en aquella rueda de prensa y no solo dijo eso Isabel Santos y no solo dije eso yo. Dijimos eso y dijimos que las elecciones se habían celebrado en un contexto no democrático y que por lo tanto no eran unas elecciones democráticas. Dijimos que no se pueden celebrar elecciones democráticas en un contexto antidemocrático donde se violan derechos fundamentales de los ciudadanos, donde se inhabilitan a candidatos sin capacidad de resolverlo, donde se secuestran candidaturas de partidos políticos, es decir, eso, el informe preliminar básicamente lo que hizo fue destacar todos los condicionantes donde se habían celebrado las elecciones y el informe definitivo lo que tiene como objeto es acabar de concretarlo. Comentaba usted antes que lo de Barinas no se incorporó, porque el informe de Misión de Observación Electoral es un informe técnicamente muy riguroso. Hay un despliegue de numerosas personas en todo el país, 2 meses antes de las elecciones, durante las elecciones y días después, para hacer una valoración del informe. Los miembros de la Misión de Observación no estaban en Venezuela cuando sucedió lo de Barinas. Por lo tanto, aunque se cita, pero el informe es riguroso y entonces no se habla de lo que no se está en el campo, lo que no se está a pie de país, ¿no? Entonces, el informe, ya le digo, el informe en el informe preliminar dejó muy claro el contexto y el informe final, o el informe definitivo, lo ha acabado de cerrar. Las recomendaciones principales es básicamente aquellas que impiden que estas elecciones, como cualquier otra que se celebre en este contexto en Venezuela, puedan ser calificadas de democráticas. Es que no hay abuso de poder judicial, es que hay violaciones de derechos humanos, es que hay persecución de candidaturas, detenciones arbitrarias, suspensión de derechos de representación. Es decir, todo eso es una realidad, pero es cierto que dentro de eso estas elecciones han mejorado los procedimientos electorales. El proceso electoral es una cosa y que eso sea democrático es otra. Le pongo un ejemplo. Votar no significa... La democracia no es solo votar, ¿verdad?
Sí, sí. En muchos regímenes dictatoriales, o casi todos, se vota. De hecho, se Entonces, vota en aunque la Venezuela. Se vota en claro, pero, Venezuela. Claro. claro, pero lo que hace el informe es decir, el procedimiento electoral es mejor que el último proceso electoral que evaluó la Unión Europea a través de las misiones de observación. Ha habido mejoras, ha habido una mayor representación de la oposición en el Consejo Electoral, ha habido auditorías del sistema de votación, ha habido una mayor capacidad de presentación de las listas. Todo eso es cierto, esos hechos son fácticos, Sí. no es una opinión. Y eso hay que señalarlo, porque el proceso electoral en concreto, la votación, pues para que nos entendamos, el fraude electoral no está en el día de la votación. Lo que hace fraudulento unas elecciones es un contexto donde la democracia no existe como tal, en el momento que, y principalmente lo que insiste y lo que remarca especialmente este informe, es que no hay una separación de poderes, que hay un poder judicial que está controlado por un régimen y a partir de ahí todo lo que deriva, pues es difícilmente, no es democrático. ¿Por qué? Porque hay decisiones arbitrarias. La Contraloría Claro. General pues decide que una persona no puede participar de las elecciones, no notifica, no tiene capacidad de recurso. Claro, Es que ni siquiera le informan. sí, el mundo, incluso la Unión Europea, Estados Unidos, internacionalmente y la oposición en Venezuela, exigían unas elecciones libres, justas, transparentes para avanzar en la solución de la crisis política en el país. La pregunta es, de acuerdo a este informe, ¿en Venezuela hubo una elección libre, justa y transparente en noviembre de 2021? Hubo unas elecciones más libres, más justas, más transparentes que las últimas que evaluó la misión de observación electoral de la Unión Europea. ¿Eso hace que estas elecciones sean democráticas? Le vuelvo a insistir en la reflexión. No. Es cierto que en estas elecciones, le pongo el caso de Barinas, estas elecciones, este proceso electoral ha permitido, entre comillas, que a pesar de la voluntad de fraudulenta, de repetir unas elecciones, de poner toda la maquinaria del poder, del régimen, para conseguir dar la vuelta a un resultado electoral que había dado la oposición, en este caso el gobierno de Barinas, no lo ha conseguido. Y eso también hay que significarlo, es decir, ahí lo decimos, hay un problema también general que es la baja participación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay una desafección con la política, pero allí donde los grupos, donde la oposición ha sido capaz de articular candidaturas realmente conjuntas, donde había una voluntad realmente de suma, donde se ha puesto todo encima de la mesa, se ha conseguido derrotar al régimen. Y eso evidencia que repito, dentro de un contexto no democrático, dentro de un contexto que es fraudulentamente democrático, porque la ficción de representación, cuando a ti te secuestra una marca electoral, cuando a ti te inhabilitan como candidato, faltando horas para las elecciones, cuando todo eso pasa, es evidente que no son unas elecciones democráticas. Pero en este proceso electoral se ha podido ganar al régimen, incluso en el feudo del chavismo, incluso en la repetición electoral, incluso, ¿por qué? Porque el fraude, repito, ya no está en el día electoral, no está en el recuento. El fraude está que te inhabiliten, el fraude está que te secuestren las marcas electorales, el fraude está que se detenga a opositores, que se desaparezcan, la violación de derechos humanos, el miedo, la falta de acceso a los medios de comunicación, la falta de recursos a la financiación de los partidos políticos, de las formaciones políticas. Todo eso hace que unas elecciones sean democráticas, pero la democracia, repito, no es solo votar. El votar es un procedimiento y en este caso el procedimiento estricto de votación ha sido mejor, más transparente, más justo que en otras elecciones. Y eso ha permitido que a pesar de todo ese contexto, la oposición haya sacado, en mi opinión, y esto ya es subjetivo, un buen resultado que indica por dónde tiene que ir en el futuro. Tenemos que cerrar, señor Cañas, pero dice que al gobierno no le ha gustado, a la administración Maduro no le ha gustado este informe. Isabel Santos dijo que no es vinculante. ¿Qué se espera ahora de la reacción de la administración Maduro con respecto a esto? ¿Qué puede pasar para eventuales procesos electorales? Yo recuerdo cuando se decidió enviar la misión de observación electoral, incluso cuando el Parlamento Europeo decidió enviar la misión parlamentaria, que decían que esto iba a blanquear al régimen, que iba a dar un espaldarazo a Nicolás Maduro, que esto iba a poner en riesgo cualquier tipo de avance que se hubiera producido. Bueno, ha significado justo lo contrario. No en Venezuela, en cualquier país que invita a la Unión Europea. La Unión Europea ha ido a Venezuela porque fue invitada por el Consejo Nacional Electoral y porque la oposición así nos lo pidió. Es decir, si lo hubiera pedido solo el régimen, no hubiéramos ido.
La Unión Europea no hubiera ido. La Unión Europea ha ido porque lo pidió una invitación formal y porque la oposición que decidió presentarse, porque si la oposición no se hubiera presentado tampoco hubiera ido a una misión de observación electoral, pero aún así se advertían de unos riesgos. Bueno, esos riesgos, después de este informe, se puede reconocer que no ha sido así. Se han acallado todas las críticas. Fíjese que del informe no ha habido ninguna crítica. Del informe preliminar, ni siquiera de este. Entonces, eso es una buena noticia. A partir de aquí, las recomendaciones, obviamente, las recomendaciones las tiene que implementar quien ostenta el poder, pero es evidente que servirán como un elemento de checklist. ¿Se ha hecho esto? No. 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 Bueno, pues entonces tendremos algo sobre qué preguntar, mirar y contrastar a futuro. La Unión Europea, la misión de observación electoral, tiene un rigor, digamos, de análisis, de procedimiento muy estricto y determina perfectamente la calidad electoral de un proceso. A partir de aquí, si queremos garantizar que el próximo proceso electoral, que tiene que ser el definitivo, que tiene que ser de las presidenciales, se ajusta a parámetros cuyo resultado puedan ser evaluables y, digamos, aceptados, es necesario que una parte importante de esas recomendaciones se implementen y, sobre todo, la que garantiza o tiene que garantizar una independencia del Poder Judicial y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos cívicos en plena libertad. Bien. Bueno, agradecida por este análisis, señor Cañas. No, agradecidos a vosotros y muchísimas gracias por permitirme comentar con vosotros lo que considero, y de verdad os lo digo, yo estuve en las elecciones en Venezuela, estuve allí una semana y os puedo garantizar que este informe es un informe muy importante. Yo creo que marca un antes y un después. Señala el camino y se pone a disposición de los venezolanos para poder permitir que la democracia algún día vuelva a Venezuela, y que esto espero que será más pronto que tarde. Que así sea. Muchas gracias, que esté muy bien. Feliz día. Conversábamos con Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente de Eurolat. Vamos a la pausa, regresamos en unos minuticos, no se vayan.